Damián Jakubowicz, la geopolítica de la región. Al carajo. Análisis. Patria Grande. Geopolítica de la ancestralidad hoy, ¿no? Nos metemos en el título que tiraste al principio del programa, Damián, y tiene que ver con esa cosmovisión de los pueblos originarios, inmaterial y le diría muy difícil de comprender para nosotros los occidentales. Sí, y a la vez una cosmovisión que tiene mucha importancia en parte o en gran parte de la identidad de América Latina. Entonces, esta cosmovisión forma parte, si queremos, del puente que tienen que unir en algún momento las dos culturas que ya están muy fusionadas por el tema de Internet. Pero también hay otro lado que, por el lado de la cultura occidental, está comenzando como un resurgir de una especie de moda, como quieran llamarlo, una época en donde todo lo ancestral y lo aborigen o lo indígena, como se lo quiera llamar, adquiere como muchas verdades. Y si uno entonces analiza y habla un poquito de la sabiduría ancestral, hay como muchas cosas, porque hay muchas culturas, pero hay una particularidad de todas las culturas y las sabidurías ancestrales de América Latina, es que misteriosamente o místicamente repiten exactamente las mismas historias, con otras palabras, con otras canalizaciones, como uno lo quiera llamar, pero el cuento es exactamente lo mismo que cuentan los hebreos, lo mismo que cuentan los budistas, lo mismo que cuentan las culturas y religiones nórdicas. El cuento es exactamente lo mismo. Entonces esa es la primer particularidad, porque cuando uno analiza la sabiduría ancestral de un país, es importante tener en cuenta ese contexto, porque uno hace que se pregunte cómo un conocimiento puede repetirse de esas maneras a lo largo de toda la historia y en diferentes culturas. Entonces uno dice, bueno, hay como dos posibilidades, si lo vemos con nuestra mente de occidental. Decimos, hay dos posibilidades. La primera es que ese conocimiento surge al principio de la civilización, cuando toda la civilización está unida ahí por África, por el Medio Oriente, en una sola, y después se fue desparramando a lo largo de todos los continentes, lo cual es muy raro que ninguna cultura haya inventado otra cosa. Uh-huh. O bien ese conocimiento ha sido bajado por las distintas corrientes esotéricas o místicas de todo el mundo, incluido América Latina, y el conocimiento, la voz que se escucha es siempre la misma. Entonces eso es lo primero que tenemos que decir. Entonces, si uno estudia los diferentes textos sagrados o reconocidos como sagrados en el mundo, uno tiene el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Corán, el Corán, la Biblia, el libro de Tot de los egipcios, y el conocimiento es siempre el mismo. Y dentro de América Latina, la referencia como texto sagrado es el Popol Vuh. Popol Vuh pertenece a la cultura maya, a los pueblos mayas, un pueblo maya de Guatemala, los quiché. Y el Popol Vuh, entonces, tiene muchas similitudes, por ejemplo, con el Antiguo Testamento. La primera curiosidad o dato a tener en cuenta del Popol Vuh es que las primeras traducciones se hacen en el siglo XVIII y la hace un sacerdote, alguien perteneciente a la iglesia. O sea, digamos, ya la traducción viene bastante traducida. Claro, viene reinterpretada, digamos, la traducción. Inevitablemente viene reinterpretada, pero a la vez tiene sabidurías, ¿sí?, propias a América Latina, que son como muy interesantes. Entonces, el Popol Vuh, una de las primeras cosas que tiene de común es que habla
de dioses creadores, ¿sí? Primer similitud ahí con el Antiguo Testamento. Habla de dioses creadores, habla el Génesis del Popol Vuh con el Génesis de la Biblia es muy, muy similar. Eso es una cosa bastante importante. Por ejemplo, el Popol Vuh dice que aclare que amanezca en el cielo, en la tierra, así fue en verdad como se hizo la creación de la tierra. Tierra, dijeron al instante, y fue hecha. Popol Vuh. Génesis 1:6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas y será hecho. Uh-huh. Son muy parecidos. Son muy parecidos, exactamente. Pero a la vez, uno dice, sí, bueno, esto ahí está la mano de la cultura occidental, occidentalizando el cuento. Uno podría llegar a decir eso, pero ¿por qué? Ahí está lo más interesante. El Popol Vuh habla de un tipo, al igual que la Biblia habla de una primera tentativa de Dios de hacer al hombre que falla, lo que llaman los hombres de madera. Y después habla de una tentativa, después de 3, 4 tentativas, sale el hombre de maíz. El hombre de maíz en los mayas se conoce ahora como son los famosos querubines en la cultura de la Biblia hebrea, que son los seres de luz. ¿Usted escuchó hablar de los seres de luz? Uh-huh. Bueno, los seres de luz tienen su equivalente en los mayas y los describen igual. En la Biblia se los conoce como querubines. Y uno habla de los seres de luz. Entonces, y tanto la Biblia como los mayas dan las mismas características de estos seres de luz, que son seres multidimensionales. Ahora, usted, y ahí está una de las grandes dificultades que tienen estos textos, vaya a reflejar y a explicar la multidimensionalidad con las palabras que usted tenía en ese momento, que era un pensamiento totalmente lineal. Imagínese que usted ve una pirámide, una dentro de la otra, invertida, que forma la Mérkaba, y usted lo ve, y usted está en el medio del desierto, usted es un beduino, vaya usted a explicarme con sus palabras que vio una pirámide adentro de otra. ¿Se entiende la dificultad? Uh-huh. Gracias que me la dibuja y me hace la estrella de David, que tiene la bandera de Israel en la actualidad, que es un símbolo muy, muy místico del pueblo hebreo. Entonces, lo primero que tiene el Popol Vuh es lo mismo, la misma dificultad para poder transmitir esa idea de multidimensionalidad. Y si uno va de repente a las características, entonces dice, bueno, ¿usted cómo hace para decir que un ser es multidimensional con las palabras que tenían los aborígenes en esa época? Claro, con las palabras y los conocimientos del mundo que tenían. Que no eran pocos igual, ¿eh? Después hablaremos de las pirámides. Claro. Es muy raro gente que tenga una capacidad de arquitectura imposible hoy en día de realizar y que no conozcan la rueda. ¿Usted vio alguna vez un plano? Porque eso es una obra arquitectónica. ¿Usted vio alguna vez un plano de cómo se construyó una pirámide? No específicamente, pero lo imagino muy complejo. No existen. ¿Usted vio alguna vez un plano de cómo se han construido las pirámides en Egipto? Uh-huh. No existen. Los egipcios tienen jeroglíficos que explican todo, desde que se levanta para ir al baño hasta que se muere y se va. Pero la construcción de las pirámides, que explique cómo se hicieron, no hay nada. Teorías. Bueno, y esa coincidencia también arquitectónica, si bien no son iguales, pero esa coincidencia entre esas pirámides mayas en América y esas pirámides egipcias en el desierto. Sí, y que están alineadas, curiosamente, causalmente o casualmente, esas pirámides están alineadas, tiene dentro de una alineación que tiene cierta lógica. Y el tema de las pirámides también, los mayas que creían en estos seres, que también en los cuales creía el cristianismo y el judaísmo,
y otras culturas, son los que ahora usted escuchó hablar de los lemurianos y de los atlántides. Bueno, están los lemurianos, los atlántides, que es esa versión de seres de luz ahora en el misticismo occidental. Tiene los querubines en el misticismo hebreo, y tiene en el misticismo maya, tiene los mismos seres. Su conocimiento, habla de estos seres, llegó a ser grande, su mirada traspasaba los árboles, las piedras, los lagos, el mar, las montañas y los valles. No tenían que caminar para ver lo que hay debajo del cielo, solo debían estar donde estaban para ver. Describe ahí los querubines. Si usted lee en la Biblia, en Ezequiel, usted tiene ahí una parte en 1:4-26, Ezequiel describe el descenso de un ovni, de esos seres de luz que uno ve, ovni, bola de luz, en ese sentido. Misma descripción o misma situación que aparece en los mayas. Entonces me dicen, bueno, qué curiosidad, los mismos seres de luz en el Popol Vuh. Y después, casualmente, al igual también que en la Biblia, estos seres de luz desaparecen y de seres multidimensionales se pasan a seres lineales, o sea, lo que se llama ahora la 3D. Entonces, tanto el Popol Vuh como la Biblia habla de que el hombre que antes, el planeta que antes estaba habitado por estos seres, pasa a estar habitado por nosotros, los seres 3D. Por eso se dice que en el Antiguo Testamento se conoce como la caída del paraíso. También existe en el Popol Vuh. El hombre pasa de ser de multidimensional a solamente 3 dimensiones, y también se produce esa característica. Otra coincidencia que es muy difícil de explicar. La sabiduría ancestral en América Latina también repite exactamente el mismo camino. Habla de que el hombre, el ser humano, tiene una misión en la Tierra, y cuya misión, dicen los abuelos, es ir mejorando vida tras vida para ser mejor persona y después poder pasar a otra dimensión. Entonces, y ese mismo criterio se repite en el sufismo, que son los islámicos, en el budismo, y siempre el mensaje ancestral sigue siendo lo mismo. Otra cosa que tienen en común la ancestralidad maya con la Biblia de los occidentales, o sea, la Biblia hebrea, de la cual desciende Occidente, es el tema del árbol de la vida. Los dos tienen como parte muy importante del simbolismo místico, espiritual, onírico, del éter, como quieran llamarlo, el árbol de la vida. No sé si usted escuchó hablar del Iaché. Es el árbol de la vida de los mayas. Y usted también escuchó hablar de, si alguna vez leyó el Génesis alguna vez. Leí el Génesis. ¿Usted recuerda que en el Génesis Dios le pone a Adán y Eva en un jardín, en un huerto, y hace como un círculo en el medio del huerto, y en el cual pone 2 árboles? Uno del conocimiento del bien y el mal, y el otro es el árbol de la vida, y le dice, de este árbol, y le muestra el del conocimiento del bien y el mal, no coman. Tácitamente dice, coman del otro. La sabiduría ancestral maya repite exactamente el mismo cuento del árbol de la vida, y hace exactamente el mismo análisis. Desde aquel día, desde el momento en que el ser humano se puso a juzgar en términos de bien y malo, que eso es una especie de maldición que tiene el ser humano, que todo lo que ve lo procesa y trata de difundirlo o de entenderlo como si está bien o está mal. Sí, mente binaria, ¿no? Razonamiento binario del ser humano. Es la caída a las 3 dimensiones. Se ha salido el ser humano de que una cosa puede ser una cosa a la vez y otra cosa al mismo tiempo. El famoso yin y el yang. El pensamiento occidental eso no lo trabaja mucho, que es lo que se llama la maldición del pensamiento cartesiano. ¿Sí? Entonces, también uno, si quiere entender la sabiduría ancestral de América Latina, tiene que salir de ese pensamiento cartesiano. Tiene que, esto que decíamos al principio, ponerse los lentes
Pero no solamente, y que justamente no se trata solamente de los lentes de la mente. Si usted esto lo va a analizar mentalmente, lo va a entender, lo va a racionalizar, pero la intención es lo más importante para poder entender realmente de qué se trata esta cultura ancestral. Es el tema de saber y de volcarse y de preguntarse y de ver cómo puede ser, lo repetimos, que habiendo una cultura tan alejada geográficamente de América Latina, los conocimientos místicos y la historia mística de los pueblos siga siendo la misma. Sí, culturas no contactadas entre sí, por lo menos en buena parte de la historia de la humanidad, que comparten todos estos rasgos comunes, ¿no? Sí, es impresionante pensarlo. Ahora que lo describiste así con tanta precisión y marcaste tantas coincidencias, hay algo más, ¿no? Que no comprendemos ni visualizamos y que puede tener muchas explicaciones científicas, teológicas. Creo que nunca las vamos a conocer ni a comprender. La palabra karma existe en todos los idiomas. En todos los idiomas ancestrales, ¿sí? La palabra karma se puede traducir. Eso es muy interesante. En la teología cabalística se dice tikkun. Para los musulmanes se la conoce como kinset. Tiene como muchas tradiciones. Y una de las cosas que termina siendo importante en esto de la sabiduría ancestral es el tema justamente de esto que hablamos, de que se viene a corregir, según hablan los abuelos, como le dicen a los ancestros. Y le voy a terminar compartiendo un video. Hay un video muy interesante. ¿Usted se recuerda a Álvaro Colón? Sí, el expresidente. Presidente de Guatemala. Sí. Presidente de Guatemala. Es el presidente de Guatemala. Hace una conferencia donde él explica cómo conocer el conocimiento ancestral de los mayas le transformó la vida. ¿Usted leyó a Castañeda? Claro. Bueno, Álvaro Colón le habla de cosas a lo Castañeda. Es muy interesante esa conferencia. Pongan Cosmovisión Maya Álvaro Colón, expresidente de Guatemala, y sale en 45 minutos, 50 minutos. Ha sido presidente de Guatemala y habla del vínculo con la sabiduría ancestral. Cuando Álvaro Colón, entre las cosas que tenía un cargo político inexistente para lo que era la política, y un día se le acerca un abuelo maya y le dice: Álvaro, vos vas a ser presidente y vos vas a ayudar muchísimo al pueblo maya. El tipo no tenía ningún acercamiento todavía con la cultura maya. Es muy interesante esa conferencia para dejar pensando sobre el tema. Bien, sí, interesante todo el planteo, interesante pensarlo en un solo pantallazo, ¿no? Con todas estas equivalencias. ¿Será, le pregunto a Damián Jakubowicz, y esto también es geopolítica, que los seres humanos terminamos siendo o empezamos siendo todos iguales, todos hijos de lo mismo, todos parte de lo mismo, más allá de que no tengamos contactos, y estas maneras, estas religiones o estas formas, creencias ancestrales, cosmovisiones, tienen que ver con los rasgos culturales que asumimos en cada región, en cada lugar, pero la verdad es una sola? ¿Será eso? No sé, la verdad de estos textos sagrados es una sola, que hay una fuente magna, máxima, ¿sí? Una fuente de energía, de luz, Dios, llámele lo que quieras, y que después la humanidad son chispas de eso mismo que han venido al planeta. Palabras más, palabras menos, es en lo que coinciden todos los pueblos originarios y los pueblos del mundo. Después la historia uno la cuenta como esto que decíamos, con el vocabulario que tiene, con las palabras que tiene, con los dioses que tiene en esos momentos. Uh-huh. Sí, así es. Como organización política también, porque esto es parte de eso. La política es
parte vital de la organización de las sociedades. La organización política, por ejemplo, de los incas, también tenía en esta cosmovisión de los dioses, de la Pacha, de Inti, una relación política y económica muy especial, ¿no? Cuasi socialista, le diría, con una distribución permanente de lo que se producía en las comunidades. Tenía esa vinculación también con esa cosmovisión y con esa cuestión religiosa, utilizando la religión como una herramienta de cohesión social. Es cierto que el imperio inca ha tenido particularidades de las cuales las izquierdas latinoamericanas se han nutrido, es cierto, pero es cierto también que las cosmogonías mayas, y esto es lo más, digamos, la cereza del postre, es que si uno analiza el imperio maya, ¿cómo desaparece un imperio? Es increíble, ¿no? Claro, ¿a dónde están los mayas? Vamos a recordar a la gente, ¿existen mayas? Sí, hay muchos descendientes de mayas a lo largo del continente latinoamericano, sobre todo en Guatemala, los hay en México, pero los historiadores que están analizando la historia de hace 7.000, 8.000 años y han trazado con exactitud dichas historias con rastros arqueológicos y todo, no pueden explicar a dónde se fue la mayoría del imperio maya. Ahora hay una teoría de la sequía, pero no se explica cómo desaparece un pueblo. Entonces es como muy interesante y como que una invitación a conectarse de alguna manera, si quiere ser con la mente, siempre es mejor que sea con el espíritu, a este conocimiento, sabiendo después que uno tiene que entender que las palabras son solo palabras. En América Latina, uno de los idiomas más sagrados que hay, que esto es reconocido mundialmente, es el quechua. Quechua es un idioma sagrado como lo es el sánscrito, como lo es el hebreo, y también esto es importante. Usted analiza las palabras quechuas y tiene una vibración muy especial, y una de las cosas que dicen que caracteriza al idioma quechua para ser sagrado es que, a diferencia de lo que ha hecho el español, el colono, el occidental, han ido perfeccionando tanto las palabras y las han ido, dicen los ancestros, desfragmentando tanto, que la palabra, con toda la magia, con toda la vibración, con todo el sonido esencial, fue desapareciendo. Por ejemplo, si usted quiere decir la palabra sagrado en quechua, usted cuando va a decir sagrado no va a decir lo que nosotros entendemos por sagrado. Va a decir sagrado, va a decir mágico, va a decir espiritual, va a decir perteneciente a Dios, va a decir muchas cosas, porque todo está encerrado en esa palabra. A diferencia de lo que se ha hecho con las lenguas latinas, ¿sí?, que es esta búsqueda de la verdad, esta maldición que pesa sobre el occidental por haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, es buscar una sola verdad y entonces alejarse cada vez más de lo esencial. De ahí la gran sabiduría que encierra, además de los otros idiomas sagrados, el quechua. Es muy, muy, muy interesante, muy complejo, muy político, muy social, muy humano, muy cultural, ancestral, claramente. Dígame que los mayas no volvieron a su estado de seres multidimensionales y que no los vemos, pero están entre nosotros, como he leído por algunos rincones de este mundo. No le quepa duda que si usted se pasea por la multidimensionalidad, los mayas están. El tema no es que el problema no es que los mayas no aparezcan en la 3D. El problema es que usted no esté en el mundo de ellos. Uh-huh. Bien. Ciencia ficción no, es en realidad lecturas de lo que dice Damián Jakovich aquí en Al Carajo. Distintas interpretaciones con una sola acepción, una sola concepción expresada de muchas formas, ¿no? Eso es lo que el mundo dice, piensa
y en lo que cree desde hace centenares, miles de años, ¿no? Sí. Seguiremos seguramente hablando en algunos casos de la ancestralidad, de la sabiduría ancestral, y también podemos dar ejemplos de cómo de cómo se traducen en políticas nacionales, claro, a veces ese conocimiento ancestral. Hoy hablamos, si querés, en una primera parte de lo que es la ancestralidad, y ahora cómo esa ancestralidad, esa quinta dimensionalidad se reproduce en este mundo que es el de la 3D, que es la ley de tierras, por ejemplo, es una de ellas. Sí, señor. Me dejó absolutamente perplejo, Damián Jakubowicz, muchas gracias.